de manera rápida resolver los 3 problemas pendientes, ¿no? Que quedó, ¿no? De la semana 5. Ahí está, ¿no? El problema 8. En la figura se muestra en el instante en el que un barco turístico está pasando por punto A, ¿no? Como puede observar aquí la figura, ¿no? Y que se desplaza con aceleración de 25 coseno de teta más 24 kilómetros por hora cuadrado, ¿no? ¿No? Aceleración, para que haga aceleración, ¿no? Ahí tiene que ver velocidad, está variando la velocidad, ¿no? Respecto al tiempo. En dirección al puerto Sucre, ¿no? Donde T es el número de horas transcurridas desde que el barco pasó por A. Después de T horas transcurridas, ¿no? Desde A, llega al puerto de Sucre, donde los turistas al mediodía toman un bus turístico dirigiéndose a la ciudad de Caral. Si el bus se desplaza con rapidez constante de 800 metros por minuto y la distancia del puerto Supe hacia la ciudad Caral es, ¿no? Está dado por esta expresión, ¿no? Trigonométrica en kilómetros, ¿a qué hora llegaron a la ciudad de Caral? Entonces, el barco llega al punto B al mediodía, ¿no? Luego, ¿no? Los turistas son trasladados por un bus, ¿no? Que va con una velocidad de 800 metros por minuto, ¿no? Entonces, ¿qué distancia recorre? La distancia que está indicando acá, ¿no? 24 por valor absoluto secante menos tangente kilómetros, ¿no? La velocidad está expresada en metros por minuto, por lo tanto los kilómetros los pasaremos a metros, ¿no? Un kilómetro es 1000 metros. Muy bien. Cuando el barco llega al punto B, obviamente la velocidad es nula, ¿no? Si la velocidad es nula, la aceleración es nula, ¿ok? La distancia de A a B es un valor positivo, ¿no? Entonces quiere decir que menos 480 tangente teta es positivo, ¿no es cierto? Estamos, porque es distancia, ¿no? Cuando trabajan distancia, los valores en este caso son positivos, ¿no? Entonces tenemos menos 480 tangente teta mayor que cero, entonces tangente teta es negativo, ¿no es cierto? Si tangente teta es negativo, producto negativo es positivo, pues, ¿no? ¿Ok? Listo. El barco llega al puerto teta horas, es decir, transcurre teta horas. Quiere decir, cuando está en B, la aceleración es nula, ¿no? Quiere decir que si hacemos t igual a teta, la expresión 25 coseno teta más 24 es cero, ¿no? ¿Por qué? Porque el barco está detenido, pues no hay velocidad, aceleración es nula. Muy bien. 24 coseno teta más, no, 25 coseno teta más 24 igual a 0, despejan coseno de teta y es igual a menos 24 sobre 25. ¿De acuerdo? Ahora, observe que tangente es negativo y coseno también es negativo. Por lo tanto, si tangente y coseno son negativos, entonces ¿a qué cuadrante pertenece el ángulo teta? Es claro que está en el segundo cuadrante, ¿no? Tangente es negativo en el segundo cuadrante, coseno también es negativo. Pero recuerden que el coseno es, ¿no? Abscisa sobre el radio vector. ¿De acuerdo? Pero como teta pertenece, ¿no? Al segundo cuadrante, la ordenada es positiva, ¿no? Entonces acá mentalmente dicen, ya quiere decir que la abscisa es menos 24, el radio vector es 25, por lo tanto la ordenada es, ¿no? 7, ¿no es cierto? Tiene que ser positivo. Ahí está. ¿No? Por lo tanto, ¿no? Recuerden cómo se calcula, coseno es abscisa menos 24 sobre radio vector 25. Entonces, la ordenada es 7, ¿no? Ahí está, ¿no? Coseno es abscisa sobre radio vector, x es menos 24, r es 25. Como teta está en el segundo cuadrante, la ordenada es positiva, ¿no? Raíz cuadrada de 25 al cuadrado menos 24 al cuadrado, que es raíz cuadrada de 49, 7. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos, ¿no? Los 3 elementos del ángulo teta, ¿no? Abscisa menos 24, ordenada 7, radio vector 25. Entonces calculamos secante. Secante es, ¿no? Radio vector 25 sobre abscisa menos 24, más entre menos queda menos 25 sobre 24. Tangente es ordenada 7 sobre abscisa menos 24, ¿no? 7 sobre menos 24 es menos 7 sobre 24, ¿ok? Listo. Por lo tanto, la distancia recorrida, ¿no? Por el bus, ¿no? Es igual, ¿no?
Reemplazamos, ¿no? Valor absoluto es secante. Valor absoluto es menos 25 sobre 24. Menos tangente de teta menos 7 sobre 24. Recuerden que el valor absoluto es par, absorbe el signo, ¿no? Valor absoluto de menos 25 sobre 24 es 25 sobre 24. Menos por el medio más 7 sobre 24. 7 sobre 20, más 25, 32 sobre 24. Cancela 24, 32 kilómetros, ¿no? Pero cada kilómetro es 1000 metros, lo pasamos a metros porque la velocidad del bus está dado en metros por minuto, ¿no? Entonces, por fórmula, ¿cómo se calcula el tiempo, ¿no? Transcurrido, ¿no? Desde el puerto Supe hasta la ciudad de Caral. Simplemente es, ¿no? Distancia sobre velocidad. Tiempo es entonces distancia 32.000 metros sobre 800 metros por minuto. Los metros se cancelan, queda minutos, ¿no? Ahí está. 40 minutos. Por lo tanto, si los turistas llegaron a ver al mediodía, entonces llegaron a Caral, ¿no? A las 2:40 p.m., ¿no? Listo, esa es la respuesta. ¿Ok? ¿Quedó claro? Si está claro, me indican que está claro y continuamos, jóvenes. ¿Qué dicen? ¿Está claro? A ver, María, Ariana, Daniela, ¿qué dicen? ¿Está claro? Ya, gracias, María, gracias, ok. Ya, problema número 8, perdón, 9, ¿no? Problema 9. En la figura se muestra el esquema de un pequeño parque. Ahí está, ¿no? Un esquema de un pequeño parque en donde se encuentran ubicados Alejandro, ¿no? En el punto A, Luis en el punto L y Paula en el punto P. Alejandro va en línea recta en dirección a donde está ubicada Paula. Y en el camino se encuentra con Luis, ¿no? Que está en L, ¿no? Que está esperando a su hermano. Bueno, si el parque tiene la forma de un círculo de radio 8 metros, calcula la distancia a la que se encuentra Luis respecto al centro del parque en términos de teta, ¿no? Entonces observen la figura, ¿no? Nada más la figura. Observen que el ángulo teta es un ángulo en posición normal, ¿no es cierto?, del segundo cuadrante, ¿no? Su lado final del ángulo teta en el segundo cuadrante, porque el punto P está en el segundo cuadrante, ¿no? Eso significa, ¿no?, que esto de aquí es el eje, ¿no?, de las abscisas, este es el eje de las ordenadas, ¿no? Así, así. Ahora sí, ¿no? Listo. El radio vector es, en este caso por dato es 8, el radio es 8, entonces el radio vector es 8. Por lo tanto, el punto P, ¿no?, tiene sus coordenadas, pues, ¿no? La abscisa X y la ordenada Y. Entonces, ¿cómo calcula X, no? Lo único que va a hacer es, ¿no? Abscisa sobre radio vector, pero en este caso abscisa es 8. Eso es igual a coseno de teta, pues. Por lo tanto, X es 8 veces coseno de teta. X es igual a 8 coseno de teta. Por aquí, ¿no? Calcula Y sobre radio vector, que es 8, ordenada sobre radio vector es seno de teta. Por lo tanto, Y es igual a 8 veces seno de teta. Listo. Quiere decir que, ¿no? Ahí directamente coloca, ¿no? Abscisa 8 coseno, ordenada 8 seno. ¿De acuerdo? Listo. Ahí está, ¿no? El punto P, el ángulo teta, en este caso, ¿no? Alejandro, ¿no?, va a seguir una trayectoria rectilínea hasta el punto P, ¿no es cierto? Ya. Ahora, teta es el ángulo en posición normal, OP es igual a 8. El punto P, ojo, ¿qué coordenadas tiene? Abscisa 8 coseno, ordenada 8 seno. Ya lo indiqué, ¿no es cierto? Como está en el segundo cuadrante, la primera componente es negativa, la segunda es positiva, ¿no? Por lo tanto, la componente positiva coincide, ¿no?, con, en este caso, ¿no?, la longitud del cateto, ¿no?, opuesto al ángulo agudo. Vamos a decir que este es el ángulo agudo de 3 líneas, lo voy a colocar, y es, ¿no?, 8 seno teta. ¿No? Ahí está. La longitud de PQ, que es el cateto opuesto del ángulo agudo, ¿no?, A, ¿no?, del ángulo agudo que está en A, es 8 seno de teta metros. Ahora, ¿qué longitud tiene OQ?
Entonces, todas las longitudes se expresan, ¿no?, con valor positivo, ¿no? Entonces, hay que siempre tomar el valor absoluto, ¿no? Por eso se estudia el valor absoluto. El valor absoluto es una cantidad, ¿no? Es un número positivo, ¿no? Entonces me expresa, ¿no?, cantidad positiva. Es 8 por el valor absoluto de coseno de teta. Pero teta está en el segundo cuadrante, coseno es negativo, ¿no? Este es negativo, que si como este es negativo sale menos 8 veces coseno de teta, ¿no? Por eso que la longitud de OQ es menos 8 coseno de teta metros. Muy bien. Eso yo creo que queda claro, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué tenemos? A ver, tenemos dos triángulos rectángulos que podemos relacionar, ¿no? El triángulo rectángulo LOA, ¿no es cierto? El ángulo agudo, el ángulo A, de 3, ¿no?, líneas que ahí le he dibujado, o el triángulo rectángulo PQA, que tiene el mismo ángulo agudo, ¿no es cierto? El ángulo agudo es común a ambos, por lo tanto, puede aplicar semejanza, o simplemente puede decir tangente de ese ángulo agudo es cateto opuesto X sobre 8. En el otro triángulo, el cateto opuesto es 8 seno de teta, el adyacente es 8 metros más OQ. Pero OQ es menos 8 coseno, 8 menos 8 coseno, ¿no? Entonces quedaría esta relación, ¿no? El gráfico, ahí está, X sobre 8. X sobre 8 es igual a 8 seno sobre 8 menos 8 coseno. Obviamente, desde número factorizo, ¿no? Factorizamos 8. 8 por 1 menos coseno cancela 8, quedará X 8 veces seno entre 1 menos coseno. Por lo tanto, ¿no?, la distancia a la que se encuentra Luis respecto, ¿no?, al centro del parque es igual a 8 seno sobre 1 menos coseno metros, ¿no? Ahí está. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Quedó claro? ¿Qué dicen? Gabriela, ¿qué dice? ¿Quedó claro el problema 9? ¿Alguna duda? Por favor, indiquen. Ok. Gracias, Andrea. Gracias a todos los que están participando, ¿no? ¿Ok? Bien. Bien. Entonces pasamos al problema 10, ¿no? El último problema. Ya. En la empresa Metales Perú produce y vende planchas de metal con forma de paralogramo, como se muestra en la figura. Si en el mercado cada plancha cuesta 10 veces raíz de 29 seno de beta más tangente 180 más beta soles, ¿no es cierto?, ¿cuánto se paga por media docena de planchas? Ya, vamos a aplicar, ¿no?, ambos en posición normal, ¿no? Observe el paralogramo ABCO. Recuerden, un paralogramo es, ¿no?, un cuadrilátero cuyos lados son, ¿no?, paralelos, ¿no? Los lados opuestos son paralelos y además, ¿no?, las longitudes de los lados opuestos son iguales, ¿no? Quiere decir que AO es igual a BC, además BC es paralelo a OA, ¿no? Entonces, ¿qué longitud tiene el segmento AO? Como está en el eje X, ¿no?, lo único que tiene que observar es la abscisa, ¿no? La ordenada no interesa porque siempre va a ser 0. Abscisa menos 3. Entonces, la longitud siempre es el valor absoluto, ¿no?, de menos 3 en este caso, ¿no es cierto? En otras palabras, ¿qué distancia tiene que caminar desde A hasta O para, ¿no?, desde A hasta O? 3, positivo, ¿no? Menos 3 más 3, 0, llega pues, ¿no?, al punto O. Como la longitud de AO es 3, entonces BC también es 3. Entonces observe que el punto B tiene ordenada 5, pero como BC es horizontal, paralela a O, la segunda componente no varía, ¿no? Siempre va a ser 5. Por lo tanto, si ubica el punto C, la segunda componente es 5. Pero la abscisa sí va a variar, ¿no? Desde menos 5, ahora igual que hizo aquí, ¿no? Menos 5 más 3, ¿no? De la posición que está le suma la distancia, ¿no? Menos 5 más 3, menos 2, ¿no es cierto? Por otro lado, ¿no?, el ángulo 360 menos beta es en el sentido positivo. Para una vuelta, entonces hace falta, ¿no?, el ángulo en el sentido positivo más beta, ¿no? Eso espero que esté aquí, ¿no? Aquí está, ¿no? Ya saben por qué sale menos 2,5, ¿no es cierto? ¿Ya? Simplemente le ha sumado la distancia, ¿no es cierto? La distancia de AO es 3, la distancia de BAC es 3, ¿no?
Abscisa menos 5 más distancia menos 2, ¿no? Muy bien. El ángulo ahí es beta. Yo dije, ¿por qué? Porque no es para completar una vuelta, simplemente no falta beta. Por lo tanto, 360 menos beta más beta es 360 una vuelta. Ahora, aplicamos geometría, ¿no? Recuerden que para aplicar las propiedades de geometría, todos los ángulos tienen que trabajar como ángulos positivos, ¿no? En geometría trabaja con ángulos positivos. BC es paralelo a AO, por lo tanto, por alternos internos, este ángulo es positivo, y acá también debe aparecer el ángulo positivo beta, ¿no? Ahí está, es positivo. Ahora, por lo tanto, el ángulo beta es un ángulo en posición normal, ¿no es cierto? Su lado final OC, ¿no? Tiene el punto C en el lado final, la abscisa menos 2, la ordenada 5, entonces radio vector es raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, raíz cuadrada de 29, ¿no es cierto? ¿Ok? Ya. Ahora vamos a construir el simétrico respecto al O, ¿no? C menos 2, 5. Aquí no tenemos negativo y acá positivo. Simétrico quiere decir a la misma distancia voy a tomar, ¿no? El punto simétrico a C, que en este caso simplemente va a cambiar, ¿no? El signo de las coordenadas de C. Aquí va a ser, ¿no? Positivo, la axis es positiva 2, la ordenada es negativa menos 5, ¿no? Ahí está. Ahí. Listo. Y ojo, que la distancia de OP es igual a distancia de OC. Estas longitudes no son iguales, ¿no? Por ser simétrico, ¿no? Por lo tanto, tengo el ángulo en posición normal, en este caso, beta más media vuelta, ¿no? 180 más beta. Listo. Ahí está, ¿no? Listo. Ahí está, ¿no? 180 más beta es el ángulo en posición normal, cuyo lado final es OP', ¿no? O sea, OP, en este caso OP. Cuya abscisa es 2, ordenada es menos 5. El rayo vector, ¿no? OP es raíz cuadrada de 29, ¿no? Ahí está, ¿no? Raíz cuadrada de 29. Listo. Entonces, para hallar seno de beta, aplicamos, ¿no? Seno de beta, ordenada 5 sobre rayo vector raíz cuadrada de 29. 180 más beta, ojo, es un ángulo en posición normal, ¿no? Va a aplicar, ¿no? La razón trigonométrica de ángulo en posición normal, ¿no? Sí. Tangente 180 más beta es igual ordenada menos 5, abscisa 2. Ahí está, ¿no? Seno de beta y tangente 180 más beta. En este caso estoy haciendo cálculo directo, ¿no? Todavía no estoy usando fórmula de reducción, ¿no? Ya veremos, ¿no? Luego, ¿no? La fórmula de reducción. En este caso directo, ¿no? 180 más beta es en posición normal. Entonces, ¿cómo se calcula la tangente de un ángulo en posición normal? Ordenada menos 5, abscisa 2, ¿no? Menos 5 medios. Luego reemplazamos, ¿no? El precio o el costo de cada plancha. 10 veces raíz cuadrada de 29, seno de beta, que es 5 sobre raíz cuadrada de 29, más tangente 180 más beta, menos 5 medios, ¿no? Listo. Acá es 5 menos 5 medios sería 5 medios por 10, sería, ¿no? 5 por 5, 25. Entonces, cada plancha, ¿no? Cuesta 25 soles, ¿no? Entonces, ¿cuánto se paga por media docena de planchas? ¿No? Será simplemente 6 por 25 soles, 150 soles, ¿no? Listo. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si está claro, me dicen, está claro y pasamos, ¿no? al tema, ¿no? De reducción al primer cuadrante. A ver qué dicen. Andrea, ok. Gracias. Gracias, Steven. Andrea, ok. Daniela, ok. Muy bien. Entonces, semana 6, ¿no? Esta semana, como indiqué, vamos a ver, ¿no? Tema de reducción de ángulos al primer cuadrante, ¿ok? Entonces, para ello, ¿no? Vamos a tener dos fórmulas, ¿no? Dos tipos de fórmulas y aplicar, ¿no? Digamos, ¿no? Todos los temas que hasta ahora hemos estudiado, ¿no? Para resolver los problemas.
La trigonometría, ya indiqué en cada semana, tiene múltiples aplicaciones, por lo tanto es importante su estudio, donde aparece giro, rotación, ¿no? En otras palabras, desde que se inventó la rueda, prácticamente todo se ha revolucionado utilizando, ¿no?, la trigonometría, ¿no?, para relacionar las medidas, los cálculos, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a, ¿no?, en reducción al primer cuadrante vamos a reducir ángulos positivos menores que una vuelta. Ángulos positivos mayores que una vuelta. Y a los ángulos negativos, ya lo hemos visto en la semana 5, ¿no? Razón trigonométrica y ángulos negativos, ¿recuerdan? Coseno, secante, pares absorben el signo, y en los demás casos el signo sale, ¿no? ¿Ok? Objetivo principal es que tenga un aprendizaje significativo, que desarrolle, ¿no?, las competencias para identificar, ubicar, graficar, relacionar, ¿no?, y utilizar las fórmulas de reducción de ángulos, ¿no?, al primer cuadrante, ¿no?, teniendo en cuenta los ángulos cuadrantales, ojo, ¿no? Como referencia, ¿no?, los ángulos cuadrantales, recuerden, son múltiplos pares de 90 o múltiplos impares de 90, ¿no? Solo tiene que recordar eso, ¿no?, para aplicar la fórmula, ¿no? Si es múltiplo par de 90, se mantiene la razón trigonométrica, y si es múltiplo impar de 90, ¿no?, la razón trigonométrica varía a corrazón trigonométrica, ¿ok? Listo. Entonces veamos, ¿no?, la reducción al primer cuadrante. Ángulos positivos menores que una vuelta. Entonces, dice, considerando el ángulo teta agudo, simplemente se considera, ¿no? Se supone que el ángulo es teta es agudo, si usamos ángulos cuadrantales en el eje X. ¿Eso qué significa? Que los lados finales van a estar, ¿no?, en el semieje negativo de las abscisas o semieje positivo de las abscisas. Y esos ángulos son 180, 360, o sea, los múltiplos pares de 90, ¿ok? El equivalente, ¿no?, a 180 grados es pi, y el equivalente, ¿no?, a 360 es 2pi. Entonces ya vamos trabajando en el sistema radial, ¿no? Ahí está. Razón trigonométrica de pi menos teta, consideramos en el segundo cuadrante, pi más teta en el tercer cuadrante y 2pi menos teta en el cuarto cuadrante. Entonces, ¿no?, para reducir, ¿no?, los ángulos, ¿no?, al primer cuadrante, la primera pregunta es, ¿no?, ¿en qué cuadrante estamos trabajando? Si pi menos teta, pi más teta o 2pi menos teta, ¿no? Si estamos trabajando en el primer cuadrante, todas son positivas, ¿no? No habría ninguna dificultad en el signo. Pero si estamos trabajando en el segundo o tercero o cuarto cuadrante, entonces primero hay que preguntarse por el signo. ¿Qué signo tiene la razón trigonométrica del ángulo reducido, ¿no? En general va a ser más o menos, ¿no? Y aquí va la misma razón, esa es la ventaja, ¿no? Razón, razón. Recuerden que pi equivale, ¿no?, el sistema sexagesimal a 180 grados sexagesimales y 2pi a 360. Entonces, los ángulos cuadrantales de referencia que se está usando son múltiplos pares de 90 grados sexagesimales, ¿no? Para que recuerde, ojo. Ejemplos. Bueno, acá como indico, ¿no? Signo más o menos depende del signo de la razón trigonométrica en el cuadrante al cual pertenece el ángulo a reducirse. Ejemplo. Pi más teta. Pi más teta, tercer cuadrante. ¿De acuerdo? Seno en el tercer cuadrante es negativo, ¿no? Pi más teta, tercer cuadrante, seno es negativo. En este caso va la misma razón, ¿no? Menos, colocamos el signo menos y va la razón seno, ¿no? No cambia, ¿no es cierto? 2, problema 2, ejemplo 2. Cosecante de 150 grados. Segundo cuadrante lo expresamos, ¿no? Cosecante 180 menos 30. 180 menos 30, segundo cuadrante, cosecante es positivo. Mi ángulo cuadrantal referencial es múltiplo par de 90, ¿no? 180 es múltiplo par de 90, 2 por 90. Y va, ¿no?, más la misma razón, cosecante 30. Esto, 2. ¿Se dan cuenta? Entonces es un detalle importante, ¿no es cierto? Siempre para efectos de reducción, ¿no?, se trabaja bajo la suposición, ¿no?, de que pi más teta pertenece, en este caso, tercer cuadrante, ¿no es cierto? Pi menos teta, segundo cuadrante, ¿no? Es importante solo para efectos de aplicar, ¿no?, la fórmula, ¿no? Entonces aquí tiene, ¿no?, el primer grupo de fórmulas, ¿no? ¿Ok? Listo. Ahora, el segundo grupo de fórmulas es considerando como referencia los ángulos cuadrantales múltiplos impares de 90. Es decir, ¿no?,
que los lados final de esos ángulos estén en el eje Y, significa semieje positivo de las ordenadas, semieje negativo de las ordenadas. Y ahí tenemos la fórmula, ¿no? Pi medios más menos teta, pi medios menos teta en el primer cuadrante, aquí todas son positivas, pi medios más teta segundo cuadrante, las únicas positivas, seno, cosecante, ¿no? 3 pi medios menos teta en el tercer cuadrante, recuerden las únicas positivas, tangente, cotangente, 3 pi medios más teta en el cuarto cuadrante, ¿no? Las únicas positivas, ¿no? En este caso son coseno y secante. Entonces, observen aquí, ¿no? Pi medios menos teta, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con ángulos, ¿no? Complementarios, ¿no? Entonces decíamos alfa más teta, pi medios, entonces razón igual a la corrazón, ¿no? Entonces acá va a quedar así, ¿no? Más menos la corrazón trigonométrica. Ojo, no se mantiene la razón, ¿no? Cambia, ¿no es cierto? Entonces el signo más o menos depende del signo de la razón trigonométrica en el cuadrante al cual pertenece el ángulo a reducirse. Listo. Está claro, ¿no? Por eso es, digamos, si ustedes manejan, ¿no? El ángulo cuadrantal de referencial, no van a equivocarse, ¿no es cierto? ¿Cuándo van a usar la corrazón? Cuando el ángulo referencial cuadrantal es múltiplo impar de 90. ¿No? Pi medios, 90 grados, 1 por 90. Pi medios 90, 3 por 90. ¿Ok? Muy bien. Ejemplo. Secante de pi medios más teta. Pi medios más teta, segundo cuadrante. Secante es negativo, ¿no es cierto? Pero en este caso, como el ángulo cuadrantal, ¿no? Referencial es, ¿no? Múltiplo impar de 90, pi medios, 1 por 90 grados. Entonces va la corrazón, menos cosecante teta. Cotangente 230, ¿no? Voy a usar el referencial 270, ¿no? Ángulo cuadrantal 270, que es múltiplo impar de 90. Entonces será cotangente 270 menos 40. Tercer cuadrante, ¿no es cierto? 270 menos 40, tercer cuadrante. Cotangente es positivo, pero va a la corrazón de cotangente, tangente, ¿no? Más tangente de 40. ¿Okay? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? A ver, por favor, indíqueme si está claro hasta ahí las dos fórmulas, ¿no? Que hemos visto. A ver qué dice Patrick. ¿Está claro? Daniela. Ok. Gracias, gracias. Entonces continuamos, ¿no? Bueno, vemos el último caso. Ángulos mayores, ¿no? Que una vuelta. Ángulos positivos mayores que una vuelta. Si el ángulo alfa tiene medida mayor que 360 grados sexagesimales o 2 pi radianes, lo único que hacemos es aplicar el algoritmo de Euclides, ¿no? ¿Recuerdan? Algoritmo de Euclides en aritmética. ¿Qué significa? El ángulo alfa dividen entre 360 grados, obtienen, ¿no? El número de vueltas más un residuo, es decir, el ángulo es número de vueltas más teta, ¿no? Si expresamos el sistema circular, será pues, ¿no? 2pi por n más teta. Si expresamos el sistema sexagesimal, 360 grados sexagesimal por n más teta, ¿no? Lo curioso aquí es que alfa y teta son ángulos coterminales, ¿no? Si ustedes dicen alfa menos teta es un número entero de vueltas. Si la diferencia de dos ángulos es un número entero de vueltas, son coterminales, sus razones trigonométricas son iguales, ¿no? Por eso lo reducimos, ¿no? En vez de trabajar con n vueltas más teta, simplemente lo reducimos al ángulo teta. Razón trigonométrica de alfa es razón trigonométrica de teta. Y se acabó todo, ¿no? En ese entero. Otra palabra, tenemos esta fórmula. Razón trigonométrica de alfa, o sea, alfa es 2n pi más teta. Entonces, si voy a reducir, ¿no? Ángulos mayores que una vuelta, simplemente observo el número de vueltas enteras más teta y es razón trigonométrica de teta. Y si está trabajando en el sistema sexagesimal, igual, ¿no? 360 grados por n más teta, razón trigonométrica de teta. Observar, ¿no? El número entero de vueltas, ¿no? El sistema circular es importante, ¿no? Observar que el coeficiente de pi es 2n, es un número par, ¿no es cierto? Por lo tanto, si ahí aparece, ¿no? Razón trigonométrica de
de 1000 pi más teta, es simplemente razón trigonométrica teta, porque 1000 es par, ¿no es cierto? Entonces es importante, ¿no?, observar coeficiente de pi es par. Y si hay, ¿no?, expresiones, ¿no?, donde, digamos, pues directamente no aparece el coeficiente de par, lo que se tiene que hacer es, ¿no?, obtener el coeficiente par. Para eso, ¿no?, desdoblamos las sumas, dividimos, ¿no? Y ese proceso, ¿no?, hay que hacerlo mentalmente, ¿no? ¿Estamos? Muy bien. En general, ¿no? Acá, este teta puede ser positivo o negativo, ¿no es cierto? El teta, en general, como los ángulos trigonométricos son positivos o negativos, puede ser, ¿no?, negativo o positivo, ¿no? ¿Ok? Ejemplo. Secante de 103 pi sobre 3, ¿no? Entonces, inmediatamente lo que ustedes tienen que hacer en el numerador desdoblar de tal forma que uno lo sumando sea múltiplo de 3, ¿no es cierto? Y de esa forma resuelven de manera rápida, ¿no? En este caso, 103, ¿no?, no es múltiplo de 3, ¿no? Entonces, pero 102 sí es múltiplo de 3. 102 pi más pi, ¿no es cierto? 103 pi desdoblan, ¿no? 102 pi más pi. Luego hacen, ¿no?, la división 102 pi entre 3, 34 pi más pi tercios. Quiere decir que secante pi tercios. Igual a, ¿no?, es 2. Ahí está, ¿no? 2 por 17, ¿no? 2 por 17, 34 es par, ¿no? Y queda secante pi tercios. ¿Se dan cuenta? Ahora veamos el ejemplo 2. Coseno de 2230 grados. 2230 es un ángulo mayor que, ¿no?, 360 grados. 2230 entre 360, 6, ¿no? 6 por 360, ¿no? ¿Cuánto es el residuo? Hagan su cálculo, es, ¿no?, 6, 70 grados, ¿no? Ahí está. 360 por 6 más 70 grados es 2230. Listo. Está utilizando algoritmo de Euclides, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí simplemente será coseno 70, pues, ¿no? Coseno 70 y listo. Está reduciendo, ¿no?, al coseno de teta, que en este caso es 70, ¿no? Tangente de 23 pi cuartos. Aquí puedo utilizar, ¿no?, digamos, ¿no?, digamos, cualquiera de los dos, ¿no?, métodos, ¿no? Pero aquí alguien podría decir, bueno, lo voy a trabajar, ¿no? No sé si van a anotar el lápiz, pero ahí está, ¿no? Imagina alguien dice, ah, ya, bueno, esto de aquí va a ser así, pues, tangente de 20 pi más 3 pi entre 4, ¿no? 20 pi entre 4 es 5 pi, ¿no? O sea, acá me sale 5 pi más 3 pi cuartos. 5 pi más 3 pi cuartos. ¿Estamos? Pero alguien dice, pero 5 pi lo puede escribir, ¿no? 4 pi más pi. O sea, aquí quedaría así, 4 pi más pi más 3 pi cuartos, ¿no es cierto? Listo. Pero como aquí ya, ¿no?, tiene el coeficiente par de pi, es esto, entonces eso se reduce a tangente de pi más 3 pi cuartos. Ahora, para efectos de reducción, ojo, para reducir a pi más algo, solo para aplicar la fórmula, ¿no? Pi más algo, ¿no? Esto considera en el tercer cuadrante, ¿no es cierto?, que la tangente es positiva y coloca la misma tangente, tangente 3 pi cuartos. ¿Listo? Pero esto de aquí es, ¿no?, tangente de pi menos pi cuartos. En el segundo cuadrante la tangente es negativa menos tangente de pi cuartos, ¿no? Estoy llegando a menos tangente de pi cuartos. Alguien dice, profesor, miren, está haciendo muchas operaciones. Efectivamente, pero algún alumno dice, no, en vez de hacer así, ¿por qué no hacemos de esta forma? Utilicemos residuo por exceso, ¿no? ¿Qué dice? Allá. 23 pi es 24 pi menos pi. Hay que dividir entre 4, ¿no es cierto? 24 pi entre 4, 6 pi menos pi cuartos, ¿no? Como en este caso, ¿no? Ahí está. 2 por 3, 6 pi menos pi cuartos. Pero el menos pi cuartos lo escribe más por menos, ahí está, ¿no? Menos pi cuartos, donde aquí el ángulo teta, que de aquí va a ser negativo.
Por lo tanto, se reduce a tangente de menos pi cuartos, ¿no? Llegué, ¿no? Ahí está. A lo mismo, ¿no es cierto? Pero como tangente es impar, el signo sale. Menos tangente pi cuartos. Se dan cuenta que llegué a ese valor, ¿no? Pero hice más cálculo, ¿no? Pero si uno quisiera hacer mentalmente, este proceso es más simple que el otro proceso, ¿no es cierto? ¿Ok? Muy bien. De ahí acá será, pues, ¿no? Menos 1, ¿no? Listo. Bueno, ahora sí vamos a resolver los problemas. ¿Todo está claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? A ver, aquí voy a preguntar. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Todo está claro? A ver qué dice Daniela, Waleska, Bruno, Patrick. Gracias, Waleska. Gracias, Andrea. Entonces continuamos. Entonces empezamos, ¿no? Resolver los problemas. Recuerden que hay que optimizar el tiempo. Eso significa que, ¿no? Por favor, me responde de manera rápida. Si, ¿no? Si están entendiendo, si todo está claro, alguna consulta de manera rápida, ¿ok? Antes que pase al siguiente problema, ¿ok? Muy bien. En la figura se muestra una escalera apoyada sobre la pared de una casa. Si la longitud de la escalera es 2,55 metros y tangente de beta es menos 15 sobre 8, hay la altura de la pared. ¿No? En este caso supone la pared de la casa, ¿no? Entonces, desde el punto, ¿no? Ubicado en el suelo hasta la parte más alta de la casa, ¿no? Ahí está, ¿no? Muy bien. Para hallar, ¿no? La altura de la pared necesitamos simplemente calcular, ¿no? La distancia, ¿no? Desde el punto de apoyo de la escalera hasta el piso, ¿no es cierto? ¿No? De esa forma calculamos, ¿no? La altura de la pared, ¿ok? Por lo tanto, si ustedes observan, ¿no? Ahí ven un triángulo rectángulo, ¿no? Si nosotros esto lo pasamos, ¿no? A representar en geometría, quedaría simplemente así, ¿me? Ahí, esa es la representación geométrica. Estamos. Entonces aquí tiene el ángulo beta, la escalera, lo estoy representando por un segmento, lo estoy viendo, ¿no? De forma lateral, listo. ¿Ya? ¿Y qué estoy viendo? Un triángulo rectángulo, ¿no? Y un triángulo rectángulo, ustedes aplican razones trigonométricas de ángulos agudos. En este caso, beta es positivo, y si trabajo con beta positivo, entonces suplemento es 180 menos beta. La longitud dije 2,55, ahí está, ¿no? La altura, ¿no? D metros, tenemos que hallar el valor de D, pero el valor de D es igual, ¿no? Al cateto opuesto, ¿no? Del suplemento de beta, más 0,80. Ahí está, ¿no? Entonces, 180 menos beta. Es un ángulo agudo, ¿no es cierto? Por lo tanto, en un triángulo rectángulo, ¿no? Si tiene un ángulo agudo, aquí tiene la hipotenusa, podemos calcular, ¿no? Su cateto adyacente, cateto opuesto. En este caso, para que esto sea simple, hagamos así, ¿no? El cateto opuesto, B metros, y el cateto adyacente a metros. Entonces, para hallar D, ¿no? Hallamos el valor de B, ¿no? Y luego sumamos 0,80 metros más B metros. Respuesta. ¿Ok? Entonces, 180 menos beta en la figura es un ángulo agudo. Entonces, ¿cómo calcula su tangente, no? Tangente 180 menos beta es B metros entre A metros, es decir, B sobre A. Listo. Hasta ahí está utilizando la figura. Ahora va a utilizar teoría de reducción de ángulos al primer cuadrante. Ahora, ahí anote, ojo. 180 menos beta se considera para efectos de reducción en el segundo cuadrante. Pero profesor puede refutar, ¿no? Pero profe, 180 menos beta es agudo, quiere decir, está en el primer cuadrante. Efectivamente sí. Pero ojo, para aplicar la fórmula, uno tiene, acá tiene la forma 180 menos beta. Entonces uno considera en el segundo cuadrante. Esa es una suposición para que aplique la fórmula. 180 menos beta, segundo cuadrante. Entonces, segundo cuadrante, la tangente es negativa, ¿no? Y mi ángulo cuadrantal referencial es múltiplo par de 90, 2 por 90, ¿va? Entonces, menos tangente de beta, B sobre A. Pero por dato, tangente de beta es menos 15 sobre 8. Colocamos menos 15 sobre 8. Ahí está. Menos por menos es más. Quiere decir que B sobre A es 15 sobre 8. B y A, ¿no? En este caso, ¿no? B es el opuesto a 180 menos alfa
y ya es adyacente. B ya son proporcionales a 15 a 8. Por lo tanto, si son proporcionales a 15 a 8, entonces 15K, 8K, ¿no? B es 15K, A es 8K. Listo. Entonces, como A es 8K, B es 15K, la hipotenusa por Pitágoras, ¿no? Mentalmente, por Pitágoras, la hipotenusa es raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Raíz cuadrada de 15 al cuadrado de 225 más 8 al cuadrado 64. 225 más 64, 289. Y raíz cuadrada de 289, 17. Quiere decir que la hipotenusa es igual a 17K. En otras palabras, 17K es 2,55. Está claro, ¿no? ¿Por qué 17K es 2,55? Porque la hipotenusa es 17K, ¿no? Eso lo estamos diciendo ya mentalmente, ¿no? Si yo tengo los catetos, la hipotenusa es 17K. Pero por dato, la hipotenusa es igual a 2,55, ¿no? Pero numéricamente 17K es igual a 2,55, despejo K. 2,55 sobre 17. Pero para dar la respuesta necesito el valor de B. B es 15K, por lo tanto, 15 por K. 15 por K, ya tenemos el valor de K. Haciendo operaciones, esto ya son operaciones ya elementales, multiplica, divide, ¿no es cierto? Y esto es igual a 2,25. Por lo tanto, D es igual a 0,80 más B, numéricamente, ¿no? D es 0,80 más B. B es 2,25. Por lo tanto, si sumamos es 3,05, ¿no? Ahí está. Por lo tanto, la altura es D metros, 3,05 metros. ¿Alguna pregunta? Por favor, si está claro, me indican que está claro y continuamos. Aquí dicen, ¿está claro? Daniela, Patrick, Lozano, Cedillo, Chávez. Ok, gracias. Listo. Entonces, antes que pase, por favor, indiquen. Gracias, Daniela. Ok. Siguiente problema. Alberto tiene un terreno de forma rectangular cuyas medidas son 20 secante 960 grados hexagesimales por cotangente de 19 pi cuartos de largo y 17 seno 5 pi cuartos coseno de 495 metros de ancho. Si cada metro cuadrado cuesta 1.800 soles, determina el precio de dicho terreno. ¿Ya? En este caso, se tiene un terreno, ¿no? Rectangular, ¿de acuerdo? Donde está, el largo está dado por una expresión numérica y el ancho. Entonces, para hallar, ¿no?, el precio del terreno, necesariamente tenemos que calcular, pues, ¿no?, el área del terreno, ¿no? Y el área es largo por ancho. Va a estar expresado en metros cuadrados, ¿no? Pero un metro cuadrado, ¿no? Un metro cuadrado en soles, en dinero, equivale simplemente a 1.800 soles, ¿no? Al final, ¿no? Hallo el área y cada metro cuadrado reemplazo por 1.800 soles, ¿no? Y el problema está resuelto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplificar, ¿no es cierto? L es el largo. 20 secante 960 por cotangente 19 pi cuartos. Entonces acá hay que hacer el cálculo, ¿no es cierto? A ver, mentalmente, 960 entre 360 es, ¿no? 2 por 300, 720. Y recibes 240, quiere decir 2 vueltas más 240. 720 grados más 240. Y quedará, pues, ¿no?, el secante de 240. Cotangente 19 pi cuartos. Aquí el numerador múltiplo 4, que sea, ¿no? Para que sea par. Me sale 16, ¿no? 16 pi más 3 pi. 16 pi entre 4, 4 pi más 3 pi cuartos. Cotangente 3 pi cuartos, ¿no? Ahí está. Muy bien, entonces va a quedar aplicando ya la forma de reducción. Entonces reducimos, como es mayor que una vuelta. Entonces 20 secante de 2 vueltas, 240, secante 240. Aquí será, ¿no? Cotangente 3 pi cuartos. Ojo, acá hay que reducir, ¿no? 240
¿no? Va a llegar a secante 240 y cotangente 3 pi cuartos. 240 y 3 pi cuartos ya son ángulos menores que una vuelta, hay que reducir al primer cuadrante, seguimos el proceso, ¿no? 240 es 180 más 60. Y 3 pi cuartos, ¿no? Porque quedaba cotangente 3 pi cuartos. 3 pi cuartos, pi menos pi cuartos, ¿no? 180 más 60, tercer cuadrante, la secante es negativa y va a la misma razón. ¿Por qué? Porque mi ángulo cuadrante referencial es múltiplo par, ¿no? De 90 grados. Entonces será menos, o 20 menos secante 60, ¿no? Y secante 62 será 20 por menos 2. Pi menos pi cuartos, segundo cuadrante, la cotangente es negativa, menos cotangente pi cuartos, menos 1, ¿no? 20 por menos 2 por menos 1 es, ¿no? 40, ¿no? Esto, menos 2, menos 1, menos por menos más, 40. Por lo tanto, el largo es 40 metros, ¿no? Si le agregamos la unidad, ¿no? Ancho. 17 seno, 5 pi cuartos. Esto es inmediato, 4 pi más pi, ¿no? Sería pi más pi cuartos. Y 495 grados es, ¿no? 360 más 135 grados, ¿no? Quedaría 17 seno de pi más pi cuartos, tercer cuadrante, y acá quedaría coseno de 135, ¿no? Porque es coseno una vuelta más 135, coseno 135. Ahora reducimos, ¿no? Al primer cuadrante ángulos menores que una vuelta. Pi más pi cuartos está, ¿no? En el tercer cuadrante seno es negativo y va, ¿no? Seno de menos seno de pi cuartos, o sea, menos raíz de 2 sobre 2. Recuerden, acá queda coseno 135, pero 135 es 180 menos 45. Coseno es negativo, menos coseno 45, menos raíz de 2 sobre 2. Multiplicando queda 17 medios, ¿no? Aquí, ¿no? Pi más pi cuartos y el 100, acá ya hicimos ya el cálculo mental, ¿no? Coseno de 360 más 135, es coseno 135. Pero coseno 135 es, ¿no? Coseno 180 menos 45. Segundo cuadrante, el coseno es negativo, ¿no? Menos coseno 45. Tercer cuadrante, pi más pi cuartos menos seno de pi cuartos. 17, seno de menos pi cuartos es menos raíz 2 sobre 2, ya que menos raíz 2 sobre 2, queda así, ¿no? 17 medios, ¿no? Yo creo que eso está claro, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos que el largo es igual, ¿no? A 40 metros y ancho es 17 metros, ¿no es cierto? Por lo tanto, el área es, ¿no? 40, multiplicamos por 17 medios por metros cuadrados, ¿no es cierto? Yo tengo que tener metro cuadrado, no, si quiero el costo, el precio, ¿no? El precio, el costo es entonces 40, bueno, acá 40 entre 2 ya es 20, ¿no? Ya directamente 20 por 17 por un metro cuadrado, 1.800 soles, ¿no? Ya haciendo las operaciones va a salir, ¿no? La respuesta, ¿no? Listo. Ahí como está acá, ¿no? 1.800 por 17 medios, ¿no? O sea, 20, ¿no? Y resulta 612.000 soles, ¿no? Haciendo ya el cálculo, ¿no? ¿Está claro? Ahí está. ¿Quedó claro? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? El problema 2, indiquen por favor. Daniela, María, Ariana, por favor indiquen. ¿Sí? En la sala estamos no más, ¿no? De 39 alumnos. Dice Valés que dice todo claro, ¿no? Entonces, continuamos, ¿no? Para optimizar nuestro tiempo. Recuerden, ¿no? Ok. Problema número 3, ¿no? El problema 3, ¿no? ¿No? Es un problema de transversal porque va a requerir de conocimientos previos, como no, que es pendiente de una recta. Ya en la semana 5 dijimos, pendiente de una recta es de tangente el ángulo de inclinación de la recta. Y también, ¿no? Calculamos la pendiente usando dos puntos de la recta, ¿no? Diferencia ordenada sobre diferencia abscisas. ¿Ok? Y de ahí vamos a deducir la ecuación de la recta, ¿no? Obviamente la recta tiene varias propiedades, ¿no? Hay, ¿no? Rectas paralelas cuando sus pendientes son iguales, rectas perpendiculares cuando su producto pendiente es igual a -1. Esos detalles, digamos, ¿no?
Ya lo desarrollo en el curso, ¿no?, de geometría, ¿no? Pero nosotros vamos a utilizar algunos aspectos básicos, ¿no?, como en este caso ecuación de la recta, ¿no?, definición de pendiente, que es básico, ¿no? ¿Ok? Listo. Una bola es sujetada por una cuerda de 60 centímetros, ¿no? Ahí está la bola en el punto P y está sujetada respecto al origen, ¿no?, por una cuerda de 60 centímetros. Y se hace girar manteniendo tensa la cuerda durante el movimiento, ¿no? Si el centro de la bola se mueve dentro de un plano como se muestra, o sea, en un plano, está en un plano, ¿no?, como se muestra en la figura, cuando ha girado respecto al origen de coordenadas un ángulo alfa, o sea, ha girado un ángulo alfa, como se puede ver en la figura, determine la ecuación de la recta que define la trayectoria de la bola cuando se suelta en el punto P, ¿no? Está rotando la rueda, ¿no?, y en este caso la bolita, ¿no?, y se suelta y sale, ¿no?, disparado de manera tangencial, es decir, siguiendo una trayectoria rectilínea, ¿no? Entonces pregunta, ¿cuál es la ecuación de esa trayectoria, ¿no? Entonces, geométricamente, la trayectoria rectilínea es una recta, ¿no? ¿No es cierto? En este caso, está formando esa recta con el eje X, el ángulo teta, entonces, como está en el sentido positivo, será ángulo de inclinación, ¿no es cierto? Ángulo de inclinación. Por lo tanto, la pendiente de la recta se simboliza con la letra M, ¿no? M igual a tangente teta es la pendiente. Además, observen que alfa y beta son dos ángulos en posición normal que tiene el mismo lado final. Por lo tanto, alfa y beta son coterminales. Eso significa que razón trigonométrica de alfa es igual a razón trigonométrica de beta. ¿Qué más puedo observar, no? Puedo ubicar el triángulo rectángulo de vértice P, ¿no es cierto? Estamos, ¿no? Muy bien. Entonces veamos, ¿no?, la representación ahí. Ok. Muy bien. Ya. OP, esa distancia es 60 centímetros. Estamos. Ahora, para determinar, ¿no?, la ecuación de una recta, recuerden que para determinar la ecuación tenemos que, cualquier recta, ¿no?, por geometría, ¿no? ¿Cuándo se determina una recta? Cuando ustedes tienen dos puntos diferentes, ¿no?, unen y se genera la recta, ¿no es cierto? Por lo tanto, para generar la ecuación de la recta, tenemos que tener un punto cualquiera, ¿no?, X, Y, un punto conocido, que es en este caso, ¿no? ¿Qué punto se elige, no? Generalmente uno tiene que elegir puntos simples. Este punto P, por ejemplo, podríamos decir que es X1, Y1, pero ¿para qué usar ese punto si por aquí ustedes pueden tener ese punto simple? Acá X1 diferente 0, Y1 diferente 0, pero acá, ¿no?, cuando la recta intersecta el eje X, ¿no?, ustedes saben que la ordenada siempre es 0. Ahí la ordenada va a ser 0, ¿no? Si trabajan ahí, ordenada 0. Prácticamente ya tienen Y1 gratis, ¿no?, sin esfuerzo. Entonces Y1 es 0. Necesita calcular X1, pero para calcular X1, simple, ¿no? Localice el triángulo rectángulo, ¿no? Localice el triángulo rectángulo OPQ, OPQ. Pero en ese triángulo rectángulo es claro que beta es agudo. ¿De acuerdo? Obviamente alfa no es agudo, ¿no? Está dando varias vueltas, pero beta sí es agudo. Semana 3, resolución de triángulos, ¿no? OQ entre 60 centímetros es secante de beta. Por lo tanto, OQ es 60 secante de beta centímetros. Ahí está. Por lo tanto, ya también tengo, ¿no?, ahí de manera rápida, X1, ¿qué es? Como X1 es positivo, simplemente como tengo la longitud OQ que es positiva, entonces la axis X1 es 60 secante de beta. Y listo. Ya tenemos ubicado el punto X1, es 0, tenemos la pendiente que es, ¿no?, tangente de teta, por lo tanto, uno puede decir, ¿no?, cualquier punto de la recta es Y menos X1, perdón, acá sería Y1, ¿no? ¿Cómo se calcula pendiente, no? Pendiente es diferencia de dos puntos, ¿no? Y menos Y1 igual X menos X1
Eso es la pendiente. Por lo tanto, de ahí despejan y menos y1 igual a m por x menos x1, ¿no es cierto? Es lo que vamos a hacer, ¿no? En lo sucesivo. Entonces, esto de acá no conviene tomar aquí, sino ahí, ¿ok? Listo. La ecuación de la recta definida por la bola luego ser soltada es, ahí está, esa es la ecuación, ¿no? Y menos y1 sobre x menos x1 es la pendiente, de ahí despejan, ¿no? Y menos y1 es m pendiente de la recta por x menos x1. M representa la recta, ¿no? Se utiliza en geometría, ¿no? Para representar las letras, ¿no? La letra M para representar la pendiente. Pero definición de pendiente de una recta. La pendiente de una recta es tangente del ángulo de inclinación de la recta, tangente de teta. Ahí está. ¿Hasta ahí está claro? Ya. Pero aquí dirán, pero profesor, el ángulo beta es un ángulo agudo, ¿no? Es positivo agudo. Teta está en el sentido positivo, ¿no? Es un ángulo geométrico, sentido positivo. 90 grados más 90 grados es positivo. Propiedad del ángulo exterior de un triángulo, ¿no es cierto? En este caso, del triángulo rectángulo OPQ. Teta es la medida del ángulo exterior, por lo tanto es igual a 90 grados más beta. Teta es 90 grados más beta. Necesito hallar tangente de teta. Allá tomamos tangente de teta. Tangente de teta es tangente de teta es tangente 90 más beta. ¿De acuerdo? Tangente de teta es tangente de 90 más beta, pero tangente de teta es pendiente, ¿no? En vez de tangente de teta, colocamos la letra aquí, m, ¿no? M igual tangente de 90 más beta. 90 más beta, segundo cuadrante. Se considera en el segundo cuadrante, 90 más beta. En el segundo cuadrante la tangente es negativa, ¿no? Menos. Y en este caso, mi ángulo, ¿no? Cuadrantal referencial es múltiplo impar, ¿no? No por 90. Por lo tanto, va a la corrazón. Menos cotangente beta. Y aquí viene lo bueno, ¿no? Pero beta y alfa son coterminales. Beta y alfa son coterminales. ¿Qué significa? Que cotangente de beta es cotangente de alfa, ¿no? Eso ya lo hemos visto semana 5. Ángulos coterminales. Por lo tanto, en vez de escribir cotangente de beta, escribo cotangente de alfa. Por lo tanto, la pendiente es menos cotangente de alfa. Listo. Ahora, todo lo que queda es reemplazar, ¿no es cierto? Identifiquemos x1 y y1, el punto Q, ordenada x1 y y1. Hemos dicho que x1 es 60 secante beta y la ordenada es 0, ¿no? Lo tenía desde un inicio. Listo. Esto lo borramos y ya lo tengo aquí. Por lo tanto, esto también ya borramos, ya lo hemos utilizado. Por consiguiente, reemplazamos, pues, ¿no? Y1 es 0, Y1 es 0, X1 es 60 secante. Reemplazamos. Así, Y menos Y1, o sea, Y menos 0 es igual M, pero M es menos cotangente de alfa, por, ¿no? X menos X1. X menos X1, pero X1 es 60 secante de alfa. Ahí está. Y es igual, ¿no? Menos por más, menos cotangente alfa por X, menos por menos más, mira, más 60 veces cotangente por secante. Pero mentalmente, diga, aquí es igual cotangente, ¿no? 60 cotangente secante. Cotangente es coseno sobre seno. Coseno por secante es 1. Quedaría 60 sobre seno. Pero 1 sobre seno es cosecante, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es esta relación? Ahí está. Menos cotangente de alfa por X más 60 por cosecante de alfa. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? El problema 3, por favor, indiquen de manera rápida. A ver, Daniela, Valesca y los demás estudiantes de la sala, por favor, indiquen de manera rápida. Recuerden, optimicemos el tiempo pasa y no se van quedando los problemas, ¿ok? Están procesando. A ver qué dice
Ariana Daniela. Ok. Gracias, Gabriela. Ok, listo. Siguiente problema, ¿no? Ya. Este problema también interesante, ¿eh? En una mesa de billar se observa como una bola blanca impacta la bola amarilla, ¿no? Ubicada en el punto. Entonces acá, ¿no? La bola, ¿no? Amarilla, ¿no? En este caso. Es impactada por la bola blanca, sale disparada en trayectoria rectilínea, avanzando 1 metro hasta el punto A, ¿no? Como se muestra en el si 4 veces tangente 180 más alfa es 3, ahí es la suma de las coordenadas de A, ¿no? A, recuerdan que tiene axis a X, ordenada Y. Entonces la suma de coordenadas es simplemente X más Y, ¿no es cierto? Entonces tenemos que buscar, ¿no? La coordenada X, coordenada Y, ¿no? Obviamente, como A está en el segundo cuadrante, X es negativo y es positivo, ¿ok? Pero del dato, despejamos tangente de 180 grados más alfa igual a 3/4. Ya listo. ¿Y para qué sirve esta información, no? Pero observe, ¿no? La figura detenidamente. Para trabajar, ¿no? Con propiedades de geometría, los ángulos trigonométricos tenemos que siempre trabajar, ¿no? Como ángulos positivos, ¿no? Observe el ángulo alfa. El ángulo alfa es un ángulo negativo, ¿no? Alfa está en el sentido negativo. Por lo tanto, tiene que cambiar de sentido y menos alfa es positivo. Entonces podemos ya hablar de suplemento, ¿no? En este caso es suplemento, ¿no? El suplemento de menos alfa será este angulito que aparece aquí, ¿no? Y aquí es igual, 180 grados más alfa. Este suplemento es 180 grados más alfa. Pero alguien dirá, profesor, 180 más alfa es agudo, efectivamente, porque es, si uno mira en el gráfico, su medida, ¿no? Es menor que 90 grados, porque está, ¿no? Trabajando con este angulito, ¿no es cierto? Listo. Entonces, queda claro, ¿no? Cómo vamos a trabajar. Por lo tanto, tenemos menos alfa, ya le cambié de sentido. Puedo trabajar con negativo, porque así no aplico las propiedades de geometría de manera rápida. Si menos alfa, ¿no es cierto? Suplemento es 180, es 180 menos alfa, ¿no? Que es 180 más alfa, pues, ¿no? Ahí está. Agudo. Como es agudo, entonces ahora dice, pues, ajá, quiere decir que este dato lo voy a utilizar directamente, porque 180 más alfa en la figura es agudo. La tangente es cateto opuesto sobre adyacente. Como acá tengo, ¿no? Los números 3 y 4, su proporcional a 3 y 4 será, pues, ¿no? La longitud del cateto opuesto a 180 más 3K y adyacente 4K. Por lo tanto, la hipotenusa es 5K, ¿no? 5K es igual a 1 y se acabó todo. K es 1/5. Coordenada de A. Para allá la coordenada, la axisa, ¿no? La axisa es, ¿no? Como acá tiene la longitud horizontal, si usted proyecta, ¿no? Al eje X, ¿no? Va a hallar la axisa. Eso lo hace directamente, ¿no? Pero lo voy aquí, ¿no? Indicar, ¿no? Mira, proyecta, hace la proyección, el punto A, quiere decir que la longitud se mantiene, ¿no? Por una proyección ortogonal de 3K, la longitud, ¿no? Desde el punto A hasta el punto proyección. Pero la axisa de ese punto es negativo, ¿no? Menos 3K. Por lo tanto, la axisa de A es menos 3K. La ordenada es 4K, ¿no? Porque es positivo, ¿no? Listo. Eso que pues la suma entonces era menos 3K más K es K. Como K es 1/5, 0,2 es la respuesta, ¿no? Directamente, ¿no? Pero aquí veamos, ¿no? Tenemos 5K igual a 1, K 1/5. Las coordenadas, ¿no? De A, X y Y, la axis es menos 3K y la ordenada es 4K. X más Y es K, ¿no es cierto? Pero aquí, ¿no? X es menos 3K, menos 3 por 1/5, menos 3/5 y Y es 4K, 4 por 1/5, 4/5. Suma, resulta 1/5, ¿no? Menos 3/5 más 4/5 y 1/5 es 0,2, pues, ¿no? Ahí está. Listo. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta?
Indiquen, por favor, de manera rápida. Aquí dice, por favor, dice Daniela, ¿no? No sé qué cosa quiso decir. Vázquez Ariana. ¿Cuál era su pregunta? Porque dice, por favor, ¿no? Algo quiere preguntar, ¿no? Por aquí Daniela dice, la última parte del ejercicio 3. A ver, vamos a regresar, ¿no? No, de manera rápida, ¿ya? Ya ve esos detalles, como dije. En el instante, ¿no? Uno tiene que dar la respuesta. Bueno, es cuando pregunto, por eso las preguntas, los que tienen dudas son los primeros que tienen que preguntar, ¿no? Pregunta 3. Esta pregunta de la última parte es simple, ¿no? La última parte, si usted ha entendido cómo se genera la ecuación, por qué elijo el punto K para, ¿no? Para punto de paso de la recta, porque la ordenada ahí es 0, ¿no? Ya lo tengo gratis, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es M? Es tangente del ángulo de inclinación. ¿Qué cosa es teta? Geometría, ¿no? Es el ángulo exterior. ¿Cómo se halla su medida? Ángulo beta, que es positivo agudo, más 90, ¿no? Está aplicando geometría, porque beta es positivo. Para aplicar geometría, todos los ángulos trigonométricos tienen que trabajarlo como ángulos positivos, ¿no? Ahora, como pendiente por definición es tangente el ángulo de inclinación, entonces la tangente de teta es tangente 90 más beta. ¿Estamos? Pero 90 más beta es un ángulo del segundo cuadrante, ¿no? Entonces, M, que es tangente de teta, es tangente 90 más beta. Segundo cuadrante, tangente negativo, va a la corrazón. ¿Por qué? Porque 90 es un ángulo cuadrantal referencial, múltiplo impar de, ¿no? De 90, 1 por 90. Menos cotangente beta. Pero beta y alfa son coterminales, ¿no? Tienen sus razones trigonométricas igual. ¿Qué quiere decir? Razón trigonométrica de beta es razón trigonométrica de alfa. Por lo tanto, cotangente beta es cotangente alfa. Listo. Luego, como dije, como la abscisa de Q es 60 secante de beta, porque es positivo, lo coloca como abscisa, pues, ¿no? Ya no le cambie de signo porque es positivo a la derecha del origen. Y la ordenada es 0, pues, ¿no? Ahí está. Por eso la ordenada es 0. Ahora aplicamos pues la ecuación, ¿no? Dice, hay la ecuación de la recta. Esta es la ecuación de la recta. Y menos Y1 igual a M X menos X1. ¿De acuerdo? Y1 es 0, pues, ¿no? Entonces, Y menos 0 igual a M es menos cotangente de alfa por X menos X1, que es 60 secante. Y acá es una operación simple que tienes que hacer, ¿no? Y es igual, Y menos 0 es Y, menos por más, menos cotangente alfa por X. Menos por menos más, ya mentalmente, ¿eh? Menos por menos más. Más 60 cotangente por secante. Ahí, ¿no? En tu mente ahí, ¿no? Por un momento, ¿no? Almacena, ¿no? 60 cotangente de alfa por secante. Pero cotangente a qué es igual. Mentalmente, coseno de alfa sobre seno de alfa. Tú estás teniendo 60 por coseno por secante sobre seno de alfa. Pero coseno por secante es igual a 1. 60 sobre seno de alfa. Pero 1 sobre seno es cosecante. 60 por cosecante, ¿no? Más 60 por cosecante. Listo. ¿Quedó claro? A lo mejor esa operación, ¿no? Es la que dijo por cómo salió cosecante, ¿no? Ya está haciendo la operación, ¿no es cierto? ¿Quedó claro? Muy bien. Problema 5. Bueno, aquí no había pregunta, quiere decir que todo está claro. Listo. Problema 5. Si en la figura se muestra una grúa, ¿no? Esquema de la grúa, que sostiene una carga esférica sólida muy pesada, ¿no? Está representando, ¿no? Que ahí sostiene una carga de forma esférica pesada. Si BH es igual a HM, y esa longitud es 7A metros, además AB es igual a BC, AB igual a BC, y coseno de teta igual a menos 7 sobre 25.
Menos 7 sobre 25. Ahí es la altura del punto A con respecto al suelo, ¿no? Allá es la altura, ¿no? Desde el punto A hasta el punto M. ¿Ok? Listo. Ya. Entonces, rápidamente va a ubicar triángulo rectángulo, ahí ubica, ¿no? La idea es, ¿no? Este tipo de problemas que usted ubique figuras geométricas, ¿no? PHC es un triángulo rectángulo. ABC es un triángulo isósceles, ¿no? Porque AB es igual a BC. Listo. Y luego, ¿no? Esto lo trabajamos. Ya está. Muy bien. Entonces, BH es igual a HM. AB, bueno, la longitud de BH es numéricamente 7A y HM es 7A. Muy bien. Longitud de BC y AB son iguales. Entonces, AB igual a D, BC igual a D. Por lo tanto, para hallar, ¿no? La altura, ¿no? Desde A hasta M, lo único que hacemos es sumar, ¿no? 7A más 7A más D, es decir, 14A más D, ¿no? Al final agregamos, pues, ¿no? La unidad metros y la respuesta, ¿no? Entonces, queremos la altura, lo único que tenemos que hacer es D más 14A, expresado en metros, ¿no? Muy bien, ¿qué ocurre con el ángulo teta? Observe, el ángulo teta. Es un ángulo trigonométrico. Ojo, si estamos en trigonometría, es un ángulo trigonométrico. Por consiguiente, le cambiamos de sentido para que sea positivo, ¿no? Como es negativo, menos teta. Aquí coloca menos teta. Mentalmente, si el ángulo no cambia de sentido, es menos teta, aquí es igual su suplemento. El suplemento de menos teta es 180 más teta, ¿no? Eso es. Como hicimos, ¿no? En el problema 4, ¿no? Ahí está bien. Primero cambia de sentido, ¿no? Y eso lo hacemos ya mentalmente, porque hemos resuelto problemas de ese tipo, ¿no? Teta negativo menos teta positivo. Entonces, como el ángulo menos teta es positivo, entonces puedo aplicar geometría. Suplemento de menos teta. Obviamente 180 más teta, ¿no? Para que dos ángulos son suplementarios y se sume 180, ¿no? Menos teta más 180 más teta resulta 180. ¿Ok? Listo. Entonces ubicamos el triángulo rectángulo BHC. Ángulo agudo 180 más teta. Ustedes pueden calcular ahí, ¿no? Coseno, porque con el coseno de 180 más teta en ese triángulo, estoy relacionando, cateto adyacente 7A entre hipotenusa D. Entonces relacionamos. Pero coseno 180 más teta, ojo, aquí nuevamente, ¿no? Para utilizar la forma de reducción siempre considera los ángulos, ¿no? Suponer, ahora, como quiero utilizar la forma de reducción al primer cuadrante, 180 más teta, supongo que está en tercer cuadrante. Y coseno del tercer cuadrante es negativo, saldrá pues menos coseno de teta, ¿no? Dice, coseno 180 más teta, supongo que 180 más teta en el tercer cuadrante, coseno, en ese caso coseno es negativo, menos coseno de teta. Eso simplemente es para aplicar la fórmula, ¿no es cierto? Pero en realidad 180 más teta es agudo, ¿no es cierto? Está observando en la figura que es agudo, pero lo está para que usted diga, pues, ¿cómo me quedo solamente con teta, ¿no? Entonces reduce, ¿no? Aplicando esa fórmula. Pero en el triángulo BHC, 180 más teta es agudo, por lo tanto, adyacente 7A sobre hipotenusa igual a, pero como era de esperarse, ¿no? El coseno 180 más tiene que salir positivo, ¿no? Porque es 180 más teta es agudo. Por dato, coseno de teta es menos 7 sobre 25, ya. Por lo tanto, 7A sobre D es 7 sobre 25, menos por menos más, ¿no? 7A sobre D, 7 sobre 25. Cancela 7, A sobre D es 1 sobre 25. A sobre D, 1 sobre 25. Quiere decir que D es igual a 25A. Si D es 25A, ya está resuelto, jóvenes, ¿no? Por lo tanto, H es igual a 14A más D, 14 más 25, 39A metros, ¿no? Le agregamos la unidad. Listo. Ahí está. H es 14A más D, D es 25A. El valor numérico de H es 39A. Le agregamos la unidad metros, 39 metros. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, jóvenes?
ver. Por favor, indiquen Daniela, Adrián, Andrea, perdón, y los demás alumnos. Acá dice, Waleski está claro, entonces continuamos, ¿no? Para nosotros el tiempo es importante, ¿no? Todo ok, dice aquí Patrick, muy bien. El problema 6, ¿no? Este es un problema interesante también, ¿ok? En la figura se muestra una plancha metálica triangular de una aleación especial, cuyo precio está dado por raíz de 6 seno de alfa coseno de pi en miles de soles. Determine dicho precio sabiendo que tangente de teta más beta es igual a 2 cotangente de alfa. Aquí, ¿no? Es importante observar, ¿no? La expresión raíz de 6 seno de alfa coseno de pi, ¿no? Además, pi, recuerden que es cuadrantal, ¿no? Coseno de pi es -1. Entonces, cuyo precio está dado, ¿no? Por en miles de soles, ¿no? Quiere decir que hallamos ese valor numérico, por ejemplo, hallamos que ese valor numérico es 3, ¿no? Si es 3, está expresado en miles de soles. 3 por 1000 soles, 3000 soles, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta expresión, obviamente, a priori, ¿no? Usted va a decir, ah, eso es positivo entonces, ¿no? ¿Ok? Eso es importante, ¿no? Darse cuenta de eso. Tenemos el dato teta, tangente teta más beta, 2 cotangente alfa. Observe la figura detenidamente, ¿no? Alfa está orientado en el sentido negativo. Beta en el sentido negativo. Teta en el sentido positivo, ¿no? Entonces, para trabajar de manera rápida, entonces, el ángulo, ¿no? Que falta para una vuelta en el sentido positivo es 360 menos teta, ¿no? Entonces, el vértice, ¿no? Donde está teta, esa medida es 360 menos teta. Estamos. Ahí está. Completamos por una vuelta y es 360 grados menos teta, ¿no? Como teta es positivo, simplemente 360 positivo menos teta. Listo. Pero ¿qué ocurre con alfa? Alfa es negativo. Nuevamente la misma estrategia, ¿no? Le cambiamos de sentido menos alfa, ¿no? Ahí ustedes, ¿no? El ángulo teta. Cambiamos de sentido. Acá sería menos alfa. Menos alfa. Por lo tanto, como es menos alfa, es un ángulo positivo, ya puedo calcular su suplemento, ¿no? El suplemento es 180 grados menos alfa, es decir, 180 más alfa, que resultará ser un ángulo interior, ¿no? 180 más alfa, sentido positivo. Beta está en el sentido negativo, le cambio de sentido, antihorario menos beta es positivo. Esto de aquí voy a borrar para que quede claro, ¿no? Esto de aquí. Esto de aquí. Listo. Entonces, podemos aplicar, ¿no? La propiedad, ¿no? De un triángulo, ¿no es cierto? Geometría. La suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados sexagesimales. Entonces, aplicamos. ¿Por qué? Porque todos los ángulos son positivos, ojo. 180 más alfa, positivo. 360 menos t positivo, menos beta es positivo. Entonces, coincide con los ángulos geométricos. Entonces, suma, ¿no? 180 más alfa, más 360 menos teta, más, ¿no? Más menos beta, 180. Cancela 180, entonces quedará, ¿no? Alfa más 360 igual teta más beta. Es decir, teta más beta es igual a 360 grados más alfa. Teta más beta igual a 360 más alfa. Le tomamos tangente de teta más beta. Primer miembro. Segundo miembro, tangente de 360 más alfa. Ahí está. Listo. ¿De dónde está saliendo teta? Recuerden, ¿no? Teta más beta es igual a 360 más alfa. Primer miembro tangente, tangente teta más beta, igual tangente 360 más alfa. Por dato, tangente de teta más beta es 2 cotangente de alfa. Ahí escribe 2 cotangente de alfa. Aquí aplicamos, ¿no? Reducción de ángulos, ¿no? Al primer. Como el ángulo es mayor que una vuelta, 360 más alfa, simplemente se reduce a tangente de alfa, ¿no?
este caso, ¿no? Cuando uno reduce ángulos mayores que una vuelta, uno no pregunta si la razón es positiva o negativa, ¿no? Está reduciendo ángulo de mayor de una vuelta. Tangente alfa. Muy bien, a partir de aquí hay que tener, ¿no? Digamos, ¿no? Cómo, digamos, trabajamos a partir de aquí. Muy bien. Seno de alfa, acá no es importante que aparezca el seno de alfa. Recuerden que coseno de pi es -1. Entonces tenemos que relacionar con seno de alfa, ¿no? Para relacionar con seno de alfa, aquí podemos pasar de manera rápida, ¿no? Identidades por cociente, ¿no? O tangente es coseno sobre seno, tangente seno sobre coseno y relacionamos con seno. Ahora, ¿qué debe ocurrir? Raíz cuadrada seno de alfa por -1, ¿no? Coseno de pi es -1, mayor que 0. ¿De dónde se deduce que seno va a ser negativo, ¿no? Veamos aquí, ¿no? Cotangente es coseno sobre seno, tangente seno sobre coseno. Multiplicamos en aspa 2 coseno de alfa por coseno, 2 coseno cuadrado de alfa igual seno cuadrado de alfa. Pero coseno cuadrado es igual identidad 1 menos seno cuadrado de alfa. ¿Recuerdan? Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Entonces coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado de alfa. Reemplazamos. 2 por 1 menos seno cuadrado de alfa igual seno cuadrado. Cooperamos, ¿no? 2 por 1, 2. Menos 3 seno cuadrado pasa, ¿no? Al otro miembro. 3 seno cuadrado de alfa es igual a 2. ¿Ok? 2 por 1 es 2. 2 menos 2 seno cuadrado de alfa igual seno cuadrado. 2 es igual a 3 seno cuadrado de alfa. Y de ahí despejamos, ¿no? 3 seno cuadrado de alfa igual a 2, seno cuadrado igual 2 tercios. Seno cuadrado de alfa 2 tercios. Por lo tanto, como está elevado al cuadrado, tiene dos soluciones. Seno de alfa es, ¿no? Más menos. Ahí está. Seno de alfa es más menos raíz cuadrada de, ¿no? de 2 sobre 3. Pero dijimos que seno es negativo, ¿no? Raíz de seno por coseno de pi es positivo. ¿Por qué? Porque es precio, ¿no? El precio es positivo, pues. Además, ¿no? En las alternativas está viendo que todos son positivos, ¿no? No está hablando de pérdida, ¿no? Si es pérdida, se expresa con cantidad negativa. Coseno de pi es -1. Raíz de 6 seno de alfa por -1. Como esta cantidad coseno de pi es negativo, para que todo sea positivo, seno tiene que ser negativo, ¿no? Negativo con negativo, positivo. Seno de alfa es negativo. Por lo tanto, como seno de alfa es negativo, seno de alfa es menos raíz cuadrada de 2 sobre 3, es decir, menos raíz de 2 sobre raíz de 3. Quedaría eso, ahí está. Muy bien. Por lo tanto, reemplacemos mentalmente, ¿no? A ver, dice, raíz de 6, coseno de pi es -1, menos 1, raíz de 6, seno de alfa, menos raíz 2 sobre 3. Menos por menos más, raíz de 6 sobre raíz de 3, raíz de 2 por raíz de 2. Acá resulta 2, ¿no? Todo es 2. 2 en miles de soles, 2.000 soles, ¿no? La respuesta es 2.000 soles. Luego, el precio es acá directamente, ¿no? Recuerda, el valor está expresado en miles de soles, por eso, ¿no? El -1 aparece por coseno de pi -1. 1.000 soles, ¿no? Está expresado en miles de soles, 1.000 soles. Raíz de 6 por seno de alfa es menos raíz 2 sobre raíz de 3, ¿no? Reemplace, ahí va a aparecer, ¿no? Menos raíz 2 por menos raíz 2 más 2, ¿no? 2 por 1.000, 2.000 soles. Listo. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Indiquen, por favor. A ver, ¿qué dice María? Ok. A ver, estoy esperando. Recuerden, el tiempo transcurre, entonces por ahí se va a quedar algún ejercicio, ¿no? Lo que queremos es resolver los 10 problemas. Ok, igual es que dice todo bien, gracias. ¿Qué dicen los demás? Por favor, responda de manera rápida. Ok, listo. Problema 7. Esto lo hacemos de manera rápida, es un ejercicio sencillo, ¿no? Si n es igual tangente de 11 pi medios más teta, más cotangente de 11 pi menos teta, y t es igual a cotangente 13 pi menos teta, menos tangente 13 pi medios menos teta, teta es agudo, determine
el producto de n por d. Entonces hay que simplificar, ¿no? Bueno, acá rápidamente, ¿no? Recuerden que cuando trabaja el sistema circular, siempre buscar coeficientes pares de pi, ¿no? Coeficiente par de pi más algo, ¿no? ¿Ok? 11 pi. Mentalmente 11 pi es 8 pi más 3 pi entre 2. 8 pi entre 2, 4. 4 pi. Ahí aparece, ¿no? 4 pi más 3 pi medios más teta. Tangente de 3 pi medios más teta. ¿Ok? Más 11, lo puedes pensar 10 pi más pi. Cotangente pi menos teta. 13 pi es 12 pi más pi. Cotangente pi menos teta. 13 pi medios. Eso es simple, ¿no? 13 pi es 12 pi más pi. 12 pi entre 2, 6 pi. 6 pi más pi medios. Tangente pi medios menos teta. Ahí está. Todo está indicado ahí, ¿ve? Aquí está 4 pi. Entonces queda tangente de, aplicando, ¿no? Ángulos mayores que una vuelta, se reduce entonces a tangente de 3 pi medios más teta. Acá es par, ¿no? Se reduce a cotangente pi menos teta. Listo. Ahora aplicamos reducción a ángulos, ¿no? Menores que una vuelta. Ahí sí hay que averiguar el signo, ¿no? 3 pi medios más teta en el cuarto cuadrante, ¿no? Aquí teta es agudo, ¿no? 3 pi medios más teta en el cuarto cuadrante. El cuarto cuadrante, la tangente es negativa. Y nuestro ángulo cuadrantal referencial es múltiplo impar de 90, ¿no? 3 por 90 o 3 por pi medios, ¿no? Menos cotangente de teta. Pi menos teta, segundo cuadrante, ¿no? Aquí recuerdan, aquí va la corrazón, ¿no? Tangente, su corrazón es cotangente, menos cotangente teta. Pi menos teta, segundo cuadrante, la cotangente es negativa, pero mi ángulo cuadrantal referencial es múltiplo par de 90, va a la misma razón. Menos cotangente, menos dos veces cotangente de teta. N es igual a menos 2 cotangente teta. N, igual aquí, ¿no? Entonces, simple. Será 12 pi más pi menos teta. Entonces será 6 pi más pi medios menos teta, ¿no? Ahí está. 12 pi más pi menos teta, 6 pi más pi medios menos teta. 12 par, 6 par, por lo tanto se reduce a cotangente de pi menos teta menos tangente de pi medios menos teta. Ahí está. Aplicamos, ¿no? Cotangente de pi menos teta, ya lo hemos indicado arriba, es menos cotangente de teta. Segundo cuadrante, colocamos el signo de cotangente, el segundo es negativo, menos cotangente de teta. Menos. Pi medios menos teta, primer cuadrante, la tangente es positiva y va a la corrazón, ¿no? Cotangente teta, menos cotangente teta. Menos 2 veces cotangente. Multiplicamos n y d. Menos 2 cotangente por menos cotangente, 4 cotangente cuadrado de teta. ¿Listo? Listo. ¿Está claro, jóvenes? ¿Qué dicen? ¿Está claro? ¿Hay alguien que responda, por favor? Respondan, por favor. Ok. Gracias, Karen. Nicole Karen está participando. Ok, muy bien, ¿no? Listo. Ya. Problema 8. Y aquí, ¿no? Tienen que tener la habilidad, ¿no? De descomponer, hacer las divisiones, ¿no es cierto? De manera rápida, ¿no? Entonces, digamos, en esta época, ¿no? De clase virtual, todos estamos desarrollando nuestra, ¿no? Velocidad de proceso de cálculo, ¿no? Yo también estoy desarrollando esa velocidad de cálculo, ¿no? Porque antes todo era pizarra, escribir cada, ¿no? Cálculo, ¿no? Y nuestra mente, digamos, un poco que no trabajaba mucho. Ahora tiene que trabajar bastante, ¿no es cierto? Entonces estamos en un nuevo paradigma de la educación, por lo tanto, hacer esos cálculos mentalmente ya tiene que ser natural para ustedes, ¿no? Y así la mente de ustedes, su memoria se desarrolla, ¿no? Muy bien. Luciana le comenta a su hermana que la cantidad de invitados para su próxima reunión será a personas, ¿no? Si me dice a persona, quiere decir que A es un número entero positivo, ¿no? Cuando hablamos de personas, trabajamos, ¿no? Con números enteros positivos, ¿no? Donde dice menos A será un valor negativo, ¿no? Menos A es igual
a la expresión trigonométrica, ¿no? 3 cotangente cuadrado, 375 pi medios menos alfa, cotangente de alfa menos 75 pi, sobre secante alfa menos 37 pi medios. Pero ¿cuál es la estrategia, ¿no?, para reducir, ¿no?, los ángulos mayores que una vuelta cuando han expresado en radianes, ¿no? Cuando están expresados en radianes siempre es buscar el múltiplo par de pi más, ¿no es cierto?, el resto. Si usted consigue múltiplo par de pi, simplemente lo reduce de manera directa, ¿no? Veamos aquí, ¿no? Para eso, por ejemplo, aquí, ¿no? Cotangente cuadrado de 375 pi medios menos alfa. Entonces, primero vamos a reducir, ¿no? Cotangente de 375 pi medios menos alfa, luego eleva al cuadrado, pues, ¿no es cierto? A ver, cotangente de 375 pi sobre 2 menos alfa. Aquí la idea es, ¿no?, que aparezca coeficiente par de pi. Y eso lo podemos hacer de esta forma. A ver, 300, alguien diría 74 no me conviene porque entre dos va a aparecer un 7 impar, no me conviene. Ajá, 372 sí me conviene. 372 más 3 pi. 372 pi más 3 pi es 375. Estoy descomponiendo, ¿no? Pero ¿qué gano? 372 pi entre 2 es 186 pi. Entonces 186 pi, 186 par. Quedaría entonces cotangente de 186 pi más 3 pi medios menos alfa. Cotangente de 3 pi medios menos alfa. Como está elevado al cuadrado, cotangente cuadrado de 3 pi medios menos alfa. Eso es lo que va a quedar. Ahí grábenselo. Aquí alguien puede decir, profesor, menos 75. Pero esto, para que sea rápido, voy a factorizar el signo, porque como cotangente es impar, factorizo el signo. Es decir, que la cotangente de menos multiplica a 75 pi menos alfa. Pero 75 pi mentalmente 74 pi más pi. Entonces quedaría menos pi menos alfa. Entonces, menos cotangente pi menos alfa. El denominador, secante es par. Factoriza el signo, menos multiplica 337 pi sobre 2 menos alfa. Como secante es par, simplemente queda secante de 37 pi medios menos alfa. Pero 37 pi es 36 pi más pi entre 2. 36 pi entre 2, 18 pi. Que sería entonces secante, ¿no?, de pi medios menos alfa. Listo. Como puede verse aquí, ¿no? Veamos ahí. Ahí está, ¿no? Aquí va a quedar, que les dije, ¿no?, claramente que quedaba cotangente cuadrado 3 pi medio menos alfa, y aquí menos cotangente pi menos alfa, ¿no? Lo único que ha hecho es reducir ángulos mayores que una vuelta, ¿no? 375 pi, mentalmente, ¿no?, lo escribe 372 pi más 3 pi entre 2. 372 pi entre 2 es 186 pi. Como 186 es par, simplemente se reduce a cotangente de 33 pi medios menos alfa. Pero como está elevado al cuadrado, mantiene, ¿no? Eleva al cuadrado y se mantiene eso, ¿no? Esa es una operación elevar al cuadrado nada más, ¿no? Aquí se factoriza el signo, menos, cotangente de menos 75 pi menos alfa. Como cotangente es impar, el signo sale, menos, cotangente de 74 pi más pi menos alfa. Como 74 es par, se reduce a cotangente de pi menos alfa. Acá, ¿no?, secante es par, factoriza el signo, menos secante de 37 pi medios menos alfa. Como secante es par, absorbe el signo, queda secante de 37 pi medios menos alfa. Pero 37 pi es, ¿no?, 36 pi más pi, 36 pi entre 18 pi. Quedaría secante 18 pi más pi medios menos alfa. Quedaría secante de pi medios menos alfa. 18 es par, listo. Ahora seguimos reduciendo, pero ya utilizando las fórmulas, ¿no?, de ángulos menores que una vuelta. 3 pi medios menos alfa está, ¿no?, en el tercer cuadrante. Cotangente del tercer cuadrante es positivo. O sea, cotangente de 3 pi medios menos alfa es igual a, por razón de cotangente, es tangente de alfa. Por lo tanto, cotangente de 3 pi medios menos alfa es tangente de alfa. Elevado al cuadrado, tangente cuadrado, ¿no? 3 tangente cuadrado de alfa.
Aquí, menos. Pi menos alfa, segundo cuadrante. Cotangente es negativo, ¿no? El signo de cotangente es negativo. Con este negativo se hace positivo. Cotangente de alfa. 3 veces tangente cuadrado de alfa por cotangente de alfa. Pi medio menos alfa, primer cuadrante. Secante es positivo. Aquí va la corrazón cosecante de alfa. Ahí está. ¿Está claro eso? ¿No? Es simple, ¿no? Es, como dije, por favor, ¿no? Entrénense, ¿no? En esos cálculos, ¿no? Mentales y eso hay que desarrollar, ¿no? En esta etapa, pues, ¿no? De la educación virtual, ¿no? ¿Ok? Y nuestra memoria, ¿no? Y tiene, digamos, solamente aprovechamos el 3% de nuestras neuronas, así que si nosotros decidimos, ¿no? Aprovechar, ¿no? Más neuronas, que haya más sinapsis en nuestro cerebro, tenemos que hacer esos procesos, ¿no? De manera, ¿no? Cada vez más rápida, ¿no? ¿Estamos? Bueno, aquí 3 tangente cuadrado de alfa cotangente de alfa sobre cosecante alfa. Hasta ahí está claro, ¿no es cierto? Porque simplemente estoy reduciendo, aplicando, ¿no? La técnica de reducción para ángulos mayores que una vuelta, luego para ángulos menores que una vuelta. Estoy aplicando que secante es par, cotangente es impar, y listo, ¿no? Y también, ¿no? Las formas de reducir, pues, ¿no? Bueno, llegamos que menos A es 3 tangente cuadrado cotangente de alfa sobre cosecante. Pero aquí mentalmente desdoble, tangente cuadrado, ¿qué es igual? Tangente de alfa por tangente de alfa, cotangente de alfa. Pero ahí va a aparecer tangente alfa, cotangente alfa, 1. Entonces, ¿qué quedaría? 3 veces tangente alfa sobre cosecante alfa. 3 tangente alfa sobre cosecante, pero 1 sobre cosecante seno. Entonces quedaría 3 tangente alfa por seno de alfa. Así. Quiere decir que menos A es 3 tangente alfa por seno de alfa. Listo. Pero tenemos información, ¿no? Que seno de alfa es igual a menos 2 raíz 2 sobre 3. Y alfa está en el tercer cuadrante. ¿Cómo calcula el seno de un ángulo en posición normal del tercer cuadrante? Seno de alfa es, ¿no? Ordenada y sobre radio vector r. O sea, y sobre r es igual a menos 2 raíz de 2 sobre 3. El radio vector siempre es positivo, r es igual a 3, la ordenada y es menos 2 raíz de 2. Pero alfa está en el tercer cuadrante. La abscisa es negativa, entonces ¿cómo calcula la abscisa? X es igual a menos raíz cuadrada de r cuadrada menos y cuadrado. 9 menos 8, 1. X es menos 1. O sea, tienes los 3 elementos. Abscisa menos 1, ordenada menos 2 raíz de 2, radio vector 3. Por lo tanto, aquí es igual seno de alfa, ahí lo tienes. Tangente de alfa, ordenada menos 2 raíz de 2, abscisa menos 1. Tangente es 2 raíz de 2. Ahí está. Alfa tercer cuadrante, por lo tanto, tangente 2 raíz de 2, ¿no? ¿Cómo sale 2 raíz? Ya les indiqué, pues, ¿no es cierto? Aquí, seno de alfa, o sea, ya ese cálculo, como dije, lo están haciendo así, ¿no? Seno de alfa es y sobre r, ¿no? Ordenada sobre r. Menos 2 raíz de 2 sobre 3. Por lo tanto, ¿no? Ordenada es igual a menos 2 raíz de 2. Radio vector es igual a 3. Pero alfa está en el tercer cuadrante. ¿Cómo se calcula la abscisa? Menos, como está en el tercer cuadrante, la abscisa es negativa, ¿no? Menos. Por fórmula general se cole más menos, ¿no? Pero en este caso colocamos signo menos porque estamos en el tercer cuadrante, abscisa negativa. R cuadrado menos I cuadrado. 3 al cuadrado 9, menos 2 raíz 2 al cuadrado es 8. 9 menos 8, 1, queda menos 1, ¿no? Ahí están los 3 elementos. Por eso tangente de alfa es y sobre x, es decir, menos 2 raíz 2 sobre menos 1, 2 raíz 2, ¿no? Por eso espero que esté claro, ¿no? Listo. Por lo tanto, reemplazamos, pues, ¿no? Menos a es igual. Menos a es 3 seno de alfa, 3 tangentes seno. Reemplazamos tangente alfa, 2 raíz de 2. Y seno menos 2 raíz de 2 sobre 3. Ahí está. Cancelamos 3 menos 8. Menos a es igual a menos 8. Si menos a es igual a menos 8, obviamente a es 8, ¿no? ¿Cuántas personas, no? Fueron invitados 8 personas. Listo. ¿Está claro? ¿Alguna duda, jóvenes? Por favor, indiquen. De todo lo que tienen dudas, deben inmediatamente preguntar, ¿no? Y los estudiantes, ¿no? Que están, ¿no? Digamos,
para ellos está claro, ¿no? Entonces, por favor, me dicen sí, ¿no? Y listo. Por favor. Ok. Aquí dice Daniela, están procesando, me parece. Andrea. Listo. Daniela dice que está claro, ¿ok? Muy bien. Gracias, jóvenes. Entonces pasamos al problema 9. Ya. Problema 9. El valor de la expresión. Es un problema interesante, ¿eh? El valor de la expresión tangente 270 menos alfa más raíz 17 seno de alfa más coseno de 180 en millones de soles representa la inversión de una investigación científica en un año, ¿no? Entonces, hay una partida presupuestal para esa inversión, ¿no? De esa, ¿no? Expresión en millones de soles, ¿ok? Entonces, ¿cuánto es el monto de esa inversión? ¿O cuánto se invirtió? Muy bien. Entonces, tenemos que aprovechar, obviamente, el alfa está, ¿no? Dentro, ¿no? De este gráfico, ¿no? Entonces, tenemos que observar el gráfico, ¿no? Es un sistema de coordenadas rectangulares, origen. Observo que el ángulo alfa es un ángulo positivo, más aún es agudo, ¿no? Entonces, uno cuando trabaja con ángulos agudos tiene la ventaja de trabajar, ¿no? Con triángulos rectángulos, ¿no? Y uno hace su cálculo de manera rápida, ¿no? ¿Ok? Menos 1 es la abscisa, menos 4 es la ordenada, estamos en el tercer cuadrante. Entonces la hipotenusa obviamente es, ¿no? Raíz cuadrada de 17, ¿no? Porque en este caso, rayo vector, ¿no? Raíz cuadrada de x cuadrado y y cuadrado sale raíz cuadrada de 17. Pero vamos a trabajar observando el ángulo alfa, ¿no? En la figura observo que el ángulo alfa es positivo, menor que 90 grados, por lo tanto es agudo. Y si el ángulo alfa es agudo, entonces voy a construir mi triángulo, ahí en ese mismo gráfico voy a considerar mi triángulo rectángulo, ¿no? En el mismo gráfico dibujo, ¿no? El cateto opuesto, alfa, el adyacente de alfa. ¿Cuánto vale el cateto opuesto de alfa? Obviamente será, ¿no? El valor absoluto de la abscisa menos 1. Y longitud será 1. Y la adyacente es la ordenada, ¿no? Pero para ir a la longitud simplemente le tomamos el valor absoluto, porque longitud, los catetos de un triángulo son positivos, por eso toma el valor absoluto. Valor absoluto de menos 4, 4. Esa es la clave, ¿no? Por lo tanto, la hipotenusa es r cuadrada 17. Muy bien, hasta ahí está ok. Pero ¿para qué me sirve? Como alfa es agudo, entonces voy a reducir, ¿no? 270 menos alfa al primer cuadrante, 180 menos alfa al primer cuadrante y listo, ¿no? Veamos. La inversión, ¿no? El número, ¿no? De soles, ¿no? En millones de soles de inversión es tangente 270 menos alfa, raíz de 17 seno de alfa, coseno de 180 menos alfa. 270 menos alfa, tercer cuadrante. Tangente es positivo, ¿no es cierto? Coloca tangente positivo, pero mi ángulo cuadrantal referencial es 270, múltiplo impar de 90. Por lo tanto, debe escribir la corrazón. Esto quedará, ¿no? Cotangente más cotangente de alfa. En el caso, ¿no? De coseno de 180 menos alfa. 180 menos alfa, segundo cuadrante. Coseno es negativo. Mi ángulo cuadrantal referencial, múltiplo par de 90, va a la misma razón. No cambia como el otro caso, ¿no? De razón a cotangente, acá es la misma razón. Menos coseno de alfa. Listo. Como alfa es agudo, ya inmediatamente calculamos. Cotangente de alfa, 4 entre 1, 4. Raíz de 17. Seno de alfa, opuesto 1, hipotenusa raíz de 17. Menos coseno de alfa, adyacente 4, hipotenusa raíz de 17. Queda así. Aquí hacemos el cálculo, raíz de 17, 17, 1 menos 4 menos 3, 4 menos 3, 1. Quiere decir, y no es una unidad en millones de soles. Por lo tanto, la inversión es 1.000.000 de soles, ¿no? Porque hemos hallado el número 1, es este valor, ¿no? Que es 1 en millones de soles, es 1.000.000 de soles, ¿no? Por lo tanto, se invirtió 1.000.000 de soles. Respuesta de jóvenes. Muy bien, y el último problema, ¿no? Tenemos 4 minutos, yo creo que sí, ¿no? Vamos a resolver de manera rápida. ¿Quedó claro este problema? Como pueden ver, no es complicado, es un problema típico.
¿De acuerdo? ¿Está claro? Por favor, respondan si está claro para resolver el último problema, ¿no? Ya que nuestra tutora nos está indicando que faltan 4 minutos para ya cerrar, ¿no? Digamos, la sala, ¿ok? Muy bien. Último problema. Este problema también es interesante. En la figura se muestra un terreno de forma triangular y su precio por metro cuadrado es 80 soles. Un metro cuadrado de este terreno es 80 soles. Para vender este terreno, su propietario ofrece un descuento de 25 R soles, ¿no? Donde R es el máximo valor de la expresión trigonométrica, ¿no? Que ya aparece, ¿no? La expresión trigonométrica, seno de 180 menos teta, menos 3 coseno 270 menos teta, con teta mayor que 0, menor o igual que pi medios, ¿no? Aquí está colocando menor o igual que pi medios porque recuerden que el valor, ¿no? De seno, coseno, ¿no? De seno alcanza el valor máximo en pi medios, en ángulo cuadrantal. OP igual OQ igual OB. ¿Cuánto recibirá el propietario por la venta de dicho terreno? Aquí, observando el punto 3,4, pueden hallar, ¿no? El radio vector OP, raíz cuadrada 3 al cuadrado más 5. OP es 5, OB es 5, ¿no es cierto? Faltaría hallar la altura del triángulo, ¿no es cierto? Ojo que aquí están expresados, ¿no? Digamos, ¿no? Las medidas reales están expresadas en hectómetros. Si OB vale 5, entonces hectómetro, cada hectómetro es 100 metros. En realidad la medida de OB es 500 metros, ¿no? Igual la altura tenemos que expresarlo, ¿no? En hectómetros, cada hectómetro es 100 metros. ¿Y qué hacemos para eso? Ojo, aquí es simple, ¿no es cierto? Si OP, ¿no? Tiene coordenadas 3, 4, las coordenadas P aquí es igual. Está rotando 90 grados, ¿no es cierto? La ordenada 4 pasa a ser abscisa, menos 4, y la abscisa es 3, ¿no? En el segundo cuadrante, la abscisa es negativa, la ordenada es positiva. Reducimos P primero. P es igual, digamos la expresión, ¿no? Para que retome el máximo valor de la expresión, primero, digamos, reducimos la expresión, ¿no? Llamemos P la expresión, reducimos, ¿no? 180 menos teta es un ángulo segundo cuadrante, seno es positiva y como un ángulo cuadrado referencial es múltiplo par de 90, va a la misma razón, seno de teta. Aquí, 270, ángulo referencial, múltiplo impar de 90, ¿no es cierto? Va a ir la corrazón, seno, ¿no? En el tercer cuadrante coseno es negativo, va entonces menos seno. Seno más 3 seno, 4 seno, ¿no? Ahí está. Listo. Aquí, ¿no? Sin necesidad de hacer ningún cálculo analítico, aquí directamente puede usted decir, ¿no? R es el máximo valor de P, que P es la expresión. Pero el seno toma máximo valor precisamente en pi medios, porque es su valor cuadrantal, ¿no? El máximo valor de seno en pi medios, cuando teta es pi medios, es 1. Quiere decir, ¿no? Que R es igual a 4. El descuento es 100 soles, ¿no? Así directamente, pero aquí, ¿no? Se ha tratado de hacer analíticamente. Como teta es menor que 0, menor o igual que pi medios, entonces seno de teta es mayor que 0 y menor o igual que seno de pi medios. Elevamos al cuadrado, a multiplicar, ahí está, ¿no? Seno de teta menos, seno de 0 menor que seno de teta, menor o igual que seno de pi medios, es decir, quedaría, ¿no? De 0 a 1. Entonces, seno de teta mayor que 0 y menor o igual que 1. Multiplicamos por 4, la idea es que aparezca 4 seno, ¿no? Para que aparezca, ¿no? La expresión P. Primero es, ¿no? Seno de teta es mayor que 0, menor o igual que 1. Multiplicamos por 4, 4 por 0, 4 por seno, 4 por 1, ahí está. Por lo tanto, P, la expresión P es menor o igual que 4, el máximo valor es 4, pues, ¿no? Y el máximo valor de P es R. ¿De acuerdo? En el descuento comercial, recuerden que, ¿no? Va a ser simplemente el precio de venta inicial menos descuento, ¿no? Eso va a ser el precio, ¿no? Final de venta. Acá calculamos, como indiqué, ¿no es cierto? Gira 90 grados, por lo tanto, esto ya le había indicado, ¿no? En clases anteriores, simplemente gira 90 grados, lo único que tiene que hacer es, ¿no? El 4 de aquí ordenada pasa a ser abscisa y 3 pasa a ser ordenada, pero siempre
manteniendo, ¿no? En este caso hay que observar el signo. En el primer cuadrante ambas son positivas, ¿no? Pero en el segundo cuadrante la primera tiene que ser negativa, es decir, -4, y la segunda positiva, 3. Listo. Por lo tanto, ya tenemos, altura es 3, ¿no? Y largo es 5. Pero como trabajamos en medidas reales, hectómetros, va a ser 500 metros la base y altura 300 metros. Por lo tanto, el área es, ¿no? 500 por 300 sobre 2 metros cuadrados. Base por altura sobre 2, el área de la región triangular del terreno, ¿no? Ahí se obtiene, ¿no? 75.000 metros cuadrados. Por lo tanto, el precio de venta, ¿no? Inicial es, ¿no? Cada metro cuadrado es 80 soles, ¿no? 75.000 por 80 soles. Es el precio de venta, lo cual sale 6 millones de soles, ¿no? Pero hay un descuento de 25 R soles, pero como R toma el valor máximo de la expresión, que es igual a 4, el descuento es 25 por 4, ¿no? 100 soles. Precio de venta final, 6 millones menos 100 soles es 5 millones, ¿no? 5.990.900. Eso es. Muchas gracias, jóvenes. ¿Está claro? Justo nos hemos pasado por 2 minutos. Disculpen, jóvenes, pero no concluyo la clase, ¿ok? Quedó claro, ¿no es cierto? Bien, entonces, si quedó claro todo, conmigo será hasta el próximo viernes, ya la semana 7, ¿no? Vamos a estudiar las identidades trigonométricas, ¿no? Ya para ángulos de cualquier magnitud, ¿ok? Muy bien. Muchas gracias, jóvenes. Entonces, hasta luego. Cuídense, por favor, y nos vemos el próximo viernes.